Jesús nos muestra una vez su gracia, su amor y su favor. Entonces, quiero que por favor vayan a sus Biblias a Mateo 8, capítulos 23, y dice, Jesús calma la tempestad. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Este es un pasaje súper conocido, sé que muchas veces lo hemos leído, lo hemos indagado, lo hemos triturado en nuestro corazón, lo hemos masticado y hemos llevado esta palabra. Pero esta palabra es especial en mi vida porque aquí nos está hablando de que Jesús calma la tempestad. En el tiempo, aquí nos está revelando un tiempo en donde Jesús estaba con sus discípulos y se encontraban en un barco, en una gran tempestad, estaban allí. Estaban pasando por un momento difícil dentro del mar. Y dice aquí la palabra que estaba Jesús dentro de la barca, pero que él se encontraba en ese momento descansando, ¿cierto? Mientras los discípulos, no sé, estaban observando el panorama del mar, observando que de pronto estaba empezando a llover, que se estaban empezando a ejercer más las nubes oscuras, que habían más truenos, más relámpagos, y en la medida en que se iban adentrando en ese mar, la tormenta se iba formando más fuerte. Y dice que cuando ellos estaban ahí sintieron ¿qué? Temor, ¿cierto? Angustia, porque estaban en un lugar totalmente desconocido, mar abierto, en donde yo he tenido el privilegio de conocer el mar, pero cierta parte del mar, no mar adentro, profundo, donde tú te metes en la profundidad del mar y donde obviamente lo que ves a tu alrededor es agua, 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 agua. Entonces me imagino que los discípulos en ese momento, cuando estaban pasando por ese momento tan difícil, se encontraban con este tipo de situaciones, en donde estaban mar adentro y lo que vieron era solo mar y obviamente la angustia de que estaba cayendo una gran lluvia, una gran tormenta, que muy seguramente su barco donde ellos estaban iba a caer, iba a romperse. Dice que Jesús se encontraba descansando, pero aquí es donde viene lo importante de esto. Y la charla o la palabra que yo he titulado es Jesús calma nuestra tempestad, porque no estamos solos en medio de nuestra tempestad y Jesús calma esa tempestad. Y aquí es donde viene lo más hermoso, como la revelación también que Dios ha dado a mi vida en el transcurso del camino, cuando los discípulos se encontraban en la barca, angustiados, temerosos por lo que iba a venir. Dice que Jesús se encontraba dormido y dice en el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos, Señor. Y dice que Jesús se levantó, oró y reprendió, le dijo a las aguas que cesaran. Pero aquí es donde está lo importante. Cuando los discípulos estaban en el barco, en la barca, ellos no estaban solos. Jesús nunca los dejó solos. Jesús estaba en medio de la barca. Jesús estaba dentro de la barca. Jesús sabía lo que estaba pasando. Sabía que estaban pasando por un momento difícil de tormenta, por un momento muy fuerte de vientos, por un momento muy fuerte de truenos, pero no estaban solos. No estaban solos. Él estaba con él, pasando la tormenta, pasando esa dificultad. Y ahí es donde voy a llevarlo a contexto a nuestras vidas. En nuestras vidas, mis amados, tenemos que pasar diferentes batallas, diferentes tormentas, diferentes pruebas. Nadie está exento y la palabra de Dios, de hecho, no nos dice que porque tú y yo creamos a Dios o aceptemos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, vamos a estar exceptos de vivir dificultades en esta tierra.
de pasar por diferentes pruebas, porque esas pruebas nos hacen más fuerte en medio de la adversidad. No estamos exentos y los discípulos no estuvieron exentos de vivir un episodio como este, no estuvieron exentos de pasar por un momento de tormenta, de dificultad, de miedo, de angustia, porque muchas veces cuando tenemos nuestras adversidades, cuando está esa tormenta, cuando viene esa tempestad, esa nube oscura en la que decimos, Dios, no encuentro una respuesta, ayúdame, no sé qué hacer. En ese momento también los discípulos se angustiaron y decían, no sabemos qué vamos a hacer. Estamos en medio de una tormenta en donde muy seguramente vamos a naufragar porque se va a dañar este barco. Tal vez en nuestras vidas también hemos sentido eso y hemos dicho, Señor, creo que hasta aquí llego. Creo que tiro la toalla, como decimos popularmente, y no voy a continuar porque es difícil la tormenta, es difícil la situación que estamos viviendo. Pero en el momento en que tú te metes en la tormenta, y eso era lo que Dios me mostraba y me decía, cuando nos metemos en esa tormenta, porque vamos a vivir esas dificultades, como vivieron los discípulos, me decía, yo no los voy a dejar solos, o sea, yo voy a estar con ustedes en medio de la tormenta. Y eso es lo que yo quiero que entendamos en esta mañana a través de esta palabra de Mateo 8. O sea, Jesús nunca dejó a los discípulos, no los dejó solos. O sea, él sabía que estaban pasando por una difícil tormenta. Él sabía que era difícil el clima por el cual estaban pasando, pero él estaba con ellos. O sea, tener esa plena seguridad de que yo voy con ustedes y que aún, aunque sean difíciles las dificultades, vamos a salir adelante, vamos a salir de esta tempestad, vamos a salir de esta tormenta. No los voy a dejar solos, porque en ningún momento Jesús dejó a sus discípulos solos. Y era lo que el Señor me mostraba y me decía, en medio de esa adversidad en que cada uno de nosotros estemos pasando, mis amados, porque no sé cuál sea tu adversidad, tal vez sea el desánimo, tal vez sea el temor, la ansiedad, la angustia, tal vez has peleado con un familiar, tal vez las deudas te están diciendo, mira, estás hasta aquí de deudas que ya no, muy seguramente vas a perder todo lo que tienes, ¿cierto? Tal vez sea un familiar que está enfermo, agonizando, tal vez perdiste a un ser querido y decimos, Dios, no entendemos por qué pasa, no entendemos lo que sucede, ¿cierto? Esas son las diferentes y los tipos de tormentas que cada uno de nosotros vivimos en la tierra y estamos pasando y seguiremos pasando, ¿cierto? Porque no quiere decir que no las vayamos a vivir y a pasar, las vamos a pasar. Y esas tormentas y esas dificultades hacen parte de nuestros procesos. Y algo que enseñaba o algo que es importante es que cuando nosotros tengamos este tipo de situaciones podamos decirle, bueno, Señor, este es un proceso que estoy pasando, como cantábamos esta mañana y decíamos, Señor, aunque no pueda ver lo que está pasando, aunque no pueda entender lo que está sucediendo, sé que tú lo harás, ¿cierto? Porque muchas veces no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor. A veces suceden cosas que decimos, te llegan noticias que tú no te esperabas. Y tú dices, Dios, o sea, estoy como en un sueño, no en el sueño en que Jesús estaba cuando estaba descansando, porque de hecho Jesús cuando estaba en el barco, él dice que se fue a descansar, o sea, se fue a descansar un poquitico. Me imagino que se fue a desconectar un poquitico, pero él no se durmió, él estaba descansando, estaba en un reposo de tranquilidad. Entonces, igual, cuando vienen ese tipo de noticias, a veces decimos, no, esto es un sueño, o creo que mañana me voy a levantar y no es lo que había pensado o lo que me dijeron porque es un sueño, porque no entendemos lo que pasa en el momento. Y aún aunque no entendamos, Él está orando. Y aún aunque no entendamos, Él camina con nosotros en medio de la tormenta. Él va de nuestro lado en medio de la tormenta, que no lo podamos ver físicamente. Algo que pudieron tener los discípulos y el privilegio de tener los discípulos era que tenían a Jesús en vivo y en directo. O sea, Jesús estaba en carne y hueso con ellos, pero sintieron miedo, sintieron angustia en medio de la adversidad. Y en medio de tu adversidad o de tu dificultad, de tu tormenta, sentimos angustia, sentimos miedo. Decimos, Dios, ¿estamos solos? No, no estamos solos porque Él está con nosotros. Dice que
Cuando Jesús subió al cielo nos dejó el Consolador y el Consolador está dentro de nosotros, habita dentro de nosotros. Entonces es tener esa plena seguridad que en medio de las batallas, en medio de las tormentas, Dios nos quiere enseñar algo. Y Dios quiere fortalecernos en medio de las tormentas. Pero ¿cómo es posible, Janet, que Dios me quiera fortalecer en medio de una tormenta? No, eso es imposible. Sí, porque Dios necesita enseñarnos, porque Dios nos necesita más fuertes, necesita que seamos soldados fuertes, como los soldados cuando van a la guerra tienen que prepararse y recibir una preparación anterior para poder ir a la guerra, para poder ir a contrarrestar al enemigo. Eso no es que yo diga, Señor, me alisto a las tropas y mañana voy a la guerra. No, yo tengo que recibir un entrenamiento. Nuestras vidas también tienen que recibir ese entrenamiento espiritual, ese entrenamiento en donde en medio de la adversidad podemos entender que aún no sabemos lo que sucede y no entendamos lo que sucede, Él está en medio de la adversidad. Los discípulos estuvieron en una tormenta, los discípulos vivieron un momento muy fuerte, pero Jesús nunca los abandonó. Jesús se paró y les dijo, hombres de poca fe, oiga, yo estoy con ustedes. Yo no los he dejado, ni estoy ciego de no saber qué es lo que está sucediendo. Hay algo que está sucediendo externamente, pero eso no va a ser más grande ni más poderoso que nosotros. A veces las circunstancias nos permiten crecer, ensancharnos un poquito. ¿De qué manera? En la medida en que le podamos decir, bueno, Señor, no es la tormenta la que yo voy a pasar, no es mi dificultad, no es mi batalla la que yo voy a pasar. Tú vas conmigo en medio de esta adversidad, tú vas conmigo en medio de la dificultad que está viviendo mi familiar, tal vez de salud. Sabemos que estamos en un momento muy difícil de nuestro país y a nivel mundial en donde hay un virus que está atacando fuertemente y que no podemos cerrar los ojos a decir, no, a mí nunca me va a tocar, eso no va a llegar a mi familia. Tarde que temprano, muy seguramente va a llegar. Y tenemos que estar preparados para esas cosas, tenemos que estar preparados para decir, no para decir, Señor, gracias porque le dio eso a mi hermano, no, para estar preparados espiritualmente y poder pasar esa tormenta, poder pasar, yo digo como el río, como cuando tú vas por el camino y en ese camino te encuentras un río, pero resulta que hasta ahí llegó tu camino y si tú quieres continuar necesitas cruzar el río. Y en ese río no sabemos que nos vayamos a encontrar. En ese río de pronto es turbulento, ese río tiene remolinos, no sabemos. Y si nos adentramos a ese río, tú te adentras a algo desconocido. Pero si tú confías y sabes que en ese río no vas a ir sola, porque Dios va a estar en medio de tu dificultad, en medio de ese río, te va a llevar. Entonces dice que cuando estemos pasando ese río, Él va a estar ahí. Cuando pasemos al otro lado, que es el otro camino, nos vamos a dar cuenta que pudimos lograr pasar ese río con dificultad, sí, pero lo pudimos lograr. Y no estuvimos solos, porque ahí es donde Él estuvo. Ahí está Él con nosotros, levantándonos, animándonos, fortaleciéndonos, ¿verdad? Los discípulos no estuvieron solos en ningún momento. Jesús no los dejó solos en ningún momento. Yo me imagino que Jesús cuando se paró y les dijo, hombres de poca fe, o sea, yo creo que les diría, oiga, yo voy con ustedes, yo sé por lo que estamos pasando, pero yo no los voy a soltar. Y cuando tú estés pasando por tu dificultad, y esto quiero que te lo lleves ahí muy adentro de tu corazón, muy adentro de tu espíritu, que cuando tú y yo estemos pasando por la adversidad, por las dificultades, por la tormenta, no vamos solos. Aunque sintamos que nuestras fuerzas se han rendido, aunque sintamos que no vemos una respuesta de parte de Dios, aunque sintamos que las puertas en vez de abrirse se están cerrando, Él no nos va a dejar solos en medio de la adversidad, Él nos va a ensanchar y nos va a levantar. Entonces quiero que por favor vayan allí a Primera de Pedro 5:10. Y vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 4:10, perdón. Primera de Pedro 4:10. Mira
lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Aquí algo nos está diciendo la palabra, que vamos a padecer, que vamos a tener dificultades, sí, pero cuando tú pases esa dificultad, cuando tú pases ese problema, cuando tú pases esa tormenta, dice que ese mismo Dios te está perfeccionando, te está afirmando, te está fortaleciendo y te está estableciendo en medio de esa dificultad, en medio de ese problema que tienes, en medio de tal vez esos pensamientos que han llegado y han querido arraigarse en la mente, esos pensamientos negativos en donde las cosas no van a salir bien, en donde definitivamente no se me van a dar las cosas, en donde si tal vez estoy pasando mis hojas de vida para un empleo, no, eso en esta época va a ser la cosa más difícil que tú consigas un empleo, y empiezan esos pensamientos a aterrizar en nuestra mente, porque nuestra mente, mis amados, es como esa pista de aterrizaje en donde tú eres el controlador y tú le dices a ese pensamiento si quiere aterrizar o si definitivamente sabes que te vas de mí porque no voy a permitir que mi mente, que es esa pista de aterrizaje, aterrice esa clase de pensamientos. Entonces, esos pensamientos van a venir. Entonces, tal vez si tú luchas es a través de tus pensamientos porque tú te levantas y todo lo ves gris y todo lo ves negro y todo lo ves negativo y dices definitivamente no veo la luz, no veo el sol después de la tormenta o no voy a ver ese sol. Los discípulos muy seguramente estaban pasando por esa tormenta que yo me imagino que era súper, súper fuerte porque estaban a mar adentro, o sea, estaban fuertes. Yo pienso que en algún momento ellos dirían, ¿será que vamos a salir? ¿Será que sí vamos a ver tierra? ¿Será que sí vamos a ver el sol después de esta tormenta? Pues sí la vamos a ver. Y quiero decirte en esta mañana que sí vamos a ver ese sol después de la tormenta. Que aunque sea difícil, que estemos atravesando esa tormenta fuerte, la vamos a ver. Y la palabra nos dice aquí, que nos dice en Primera de Pedro 4:10, más el Dios de toda gracia que nos llamó, porque Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, ¿cierto? Padecido es hayas vivido tus dificultades, tus pruebas, tus batallas, tus angustias, ese conflicto interno que hay ahí en la mente, en donde esos pensamientos quieren venir a aterrizar y a robar la paz de tu corazón y a decirte no lo vas a lograr hacer, no puedes hacerlo, no te vas a parar victoriosa, no te vas a parar victorioso, ese negocio no va a salir. Vienen ese tipo de pensamientos y a través de esos pensamientos, ¿qué va a venir? Va a venir el temor, el desánimo, la angustia, la desconfianza, y de pronto ahí es donde no colocamos nuestra mirada puesta en Dios, el autor y consumador, sino colocamos la mirada en las circunstancias. Los discípulos colocaron su mirada en las circunstancias de la tormenta y no se acordaron de que iban con el maestro, con la autoridad, que iban ahí. Y a veces colocamos nuestra mirada en la dificultad, en donde decimos, es mi problema, es mi dificultad, es mi angustia. No, dice la palabra que echemos sobre Dios toda ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando venga ese tipo de pensamientos sobre tu vida, porque obviamente una manera de que el enemigo quiere venir a atacar para robar tu paz, para robar tu tranquilidad es a través de tus pensamientos. Y los pensamientos que Satanás coloca, mis amados, no son pensamientos de bien, lo vas a hacer bien, excelente, te aplaudo, te va a ir bien. No, va a ser todo lo contrario. Los discípulos se llenaron de temor, pero para que hubiese un temor en la vida de los discípulos, hubo un pensamiento que vino de temor y de angustia, en donde ellos muy seguramente dijeron, vamos a morir, mira, Jesús nos está dando cuenta que vamos a morir y Él sigue allá durmiendo. Pero Él no estaba dormido, Él estaba en medio de la tormenta. Y a veces no entendemos que cuando tú y yo caminamos en medio de nuestras dificultades que pasamos a diario, Dios a través del Espíritu Santo camina con nosotros en esa tormenta, en esa tormenta. Cuando tú entras a la tormenta, mi amado, tú no vas a salir igual que como entraste. Porque cuando tú entraste a la tormenta o a la dificultad o al problema que se vino,
hay angustia, hay temor, hay aflicción, hay tristeza, hay desilusión, ¿cierto? Hay desánimo, porque obviamente yo que soy una persona que sirvo al Señor, ¿cómo es posible que yo esté pasando por X o Y situación? A veces preguntamos, pero necesitamos pasar por la tormenta, necesitamos pasar por la adversidad, porque necesitamos estar más firmes, más confiados y más seguros de que en medio de esa tormenta podemos confiar de que no estamos solos. Y eso es lo que te quiero hablar en esta mañana. Y era lo que el Señor hablaba en mi vida. En medio de esas dificultades tan oscuras, no estamos solos. Los discípulos, aún en medio de esa dificultad tan fuerte de la tormenta, no estuvo solo, no estuvo solo. Estuvo allí, ¿cierto? En medio de esa dificultad, Él estuvo con ellos. Nunca los dejó, nunca. Estuvo ahí. Y el Señor tampoco nos va a dejar a nosotros, mis amados. Él va a estar con nosotros. Él nos va a guiar, nos va a ayudar y nos va a levantar. ¿Por qué? Porque después de que tú pases tu batalla, tu tormenta, vas a recibir un galardón, vas a recibir un botín, como cuando el soldado va a la guerra, nuevamente el ejemplo, y se prepara y está allí en la guerra. Después de toda esa dificultad que él va a vivir, de pronto de pelear contra ese enemigo, va a venir una recompensa para él, y no solo para él. ¿Sabías que en medio de la tormenta Dios nos bendice también, pero cuando pasamos esa tormenta vamos a recibir nuestra recompensa, pero no solo nosotros, sino también las personas que están a nuestro alrededor van a recibir la recompensa? Amén. Van a recibir ese botín que Dios tiene preparado para ti, porque no va a ser eterna la tormenta, no va a ser eterna la lluvia, no va a ser eterna tu dificultad, eso va a pasar, pero va a pasar en la medida en que tú tomes la autoridad y en la medida en que tú le digas a esta mentecita que a veces quiere el enemigo ensancharse y permitir aterrizar pensamientos que no son, pararte y decir, yo no voy a permitir que esta angustia, que este pensamiento de muerte que ha venido a mi vida, que este pensamiento de inseguridad que ha venido a mi vida sea más fuerte, y no le voy a permitir que aterrice, porque nuestra mente es esa pista de aterrizaje. Entonces tú no le puedes dejar que el dardo que el enemigo quiera enviar para desviarte del camino que Dios tiene para ti penetre dentro de tu mente y tú te lo creas. No, tú tienes que decir, Señor, tú vas en medio de mi dificultad, en medio de esta travesía en donde voy, vas dirigiendo y direccionando ese barco. Cuando Jesús estuvo con los discípulos en el barco, Jesús era ese capitán que direccionaba y que dirigía el barco. O sea, fue un barco que no naufragó porque Jesús iba en el barco. Cuando tú y yo estemos en medio de la tormenta, visualiza a Jesús como ese capitán que va direccionando ese barco, y que aún aunque la marea se levante fuerte, 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 fuerte para querer hundirnos, no nos va a hundir, porque estamos guiados por el capitán que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Entonces, en medio de nuestro padecimiento, de nuestra adversidad, Él no nos va a dejar allí, Él nos va a llevar, y acá nos dice Pedro, y nos va a fortalecer, nos va a afirmar y nos va a perfeccionar, porque Dios en medio de esas dificultades nos perfecciona. Dios en medio de esas dificultades nos enseña, nos forma, tal vez está formando nuestro carácter, tal vez está formando nuestra fe, porque tal vez en medio de la dificultad, antes de venir a Dios, voy a mi hermana, voy a mi vecino, voy a todo el mundo, y por último dejo a Dios, ¿cierto? Por último dejo a Dios en donde debería ser el primero en medio de esa dificultad que tú estés pasando, llámese familiar, económica, espiritual, emocional, decirle, Señor, aquí estoy en medio de la angustia, aquí estoy en medio de interrogantes que tengo y que no hay unas respuestas, aquí estoy para que me ayudes, pero a veces buscamos esa ayuda de afuera. Entonces es importante que esa ayuda siempre sea la primera que busquemos tú y yo delante de Dios, y que le digamos, Señor, echo sobre ti esta ansiedad, echo sobre ti
esta carga que tengo en mi corazón, echo sobre ti este problema familiar que tengo, echo sobre ti esta depresión que tengo, porque tú y yo no estamos exentos. Muchas personas dicen, ay no, pero Janet, es que las personas que tienen a Jesús en el corazón no tienen por qué vivir depresiones, no tienen por qué vivir ansiedades. Mis amados, la ansiedad y la depresión es algo real que vivimos diariamente, pero de ti depende dejar aterrizar, que esa depresión o esa angustia aterrice y se quede ahí. De ti depende, ¿ves? Entonces ahí es cuando tú decides y dices, no, porque es que quien está direccionando mi barco es Cristo Jesús. Y no voy a permitir que este pensamiento de desánimo, este pensamiento de depresión, este pensamiento de angustia robe y venga a robar la paz de mi corazón. ¿Listo? ¿Que va a ser un momento de dificultad que vamos a vivir? Sí, pero no nos vamos a quedar en él, porque los discípulos no se quedaron en la tormenta. Los discípulos pasaron la tormenta. Y después de la tormenta me imagino que se abrió el cielo y salió el sol y hubo un día hermoso después de eso. Me imagino, no me lo dice acá, pero pienso que después de esa tormenta tan fuerte, de esos momentos tan angustiosos para ellos, hubo una luz en el camino. Hubo un botín, hubo la recompensa de haber pasado por un momento difícil, porque el momento difícil no se va a quedar contigo toda la vida. Tú no te vas a quedar toda la vida con tu problema, tú no te vas a quedar toda la vida disgustado con tu familiar, tú no te vas a quedar toda la vida sumergida en una depresión o en una ansiedad o en un temor, no, eso va a pasar. Y eso va a pasar, y cuando eso pasa, tú ves la recompensa y dices, bueno, Dios, lo logré. Padre, lo logré pasar esto que fue difícil. Logré ensanchar mi camino en medio de esa adversidad. Amén. Quiero que por favor me acompañen a Salmos 66, 12. Salmos 66, 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. Amén. En medio de la tormenta es como esos, acá dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Entonces son como esos pensamientos, son como, yo lo veo también como esas dificultades y esos problemas que hay o esos diferentes conflictos que encontramos en nuestro diario vivir. Entonces acá el Señor dice, listo, sí los van a tener, ¿cierto? Y vamos a pasar por el fuego y por el agua. Pero hay una promesa y dice, y nos sacarás en abundancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio del problema que tú estés pasando, en medio de la tristeza que tú estés pasando, el Señor te va a sacar en abundancia. O sea, Él no te va a dejar ahí, Él te va a sacar en abundancia. Jesús cuando sacó a los discípulos en medio de la tormenta, no los sacó con la cara baja, no los sacó más tristes de cómo estaban cuando estaban en la tormenta, los sacó con regocijo y los sacó en victoria, porque no los dejó, no dejó que naufragaran, no dejó que ninguno de ellos muriera, los sacó. Y acá el Señor nos está diciendo, y yo los sacaré con abundancia, o sea, te voy a sacar con abundancia, te voy a sacar del fuego en que estás pasando, del agua en que estás pasando, te voy a sacar en abundancia, te voy a sacar en victoria. Porque lo que yo les decía anteriormente, cuando entramos a nuestra tormenta o a nuestra prueba, porque son a veces pruebas de Dios que coloca en nuestra vida, cuando pasamos por esas dificultades, no vamos a salir iguales. Y acá nos está diciendo la palabra que no vamos a salir iguales porque vamos a salir en abundancia. Amén. Vamos a salir en abundancia. O sea, no te vas a quedar ahí deprimida, no te vas a quedar ahí angustiada, no te vas a quedar ahí eternamente con la enfermedad que esté padeciendo de pronto tu familiar o que tú misma estés pasando por un momento físico de enfermedad. No te vas a quedar con esa, no te vas a quedar allí porque el Señor te va a sacar en abundancia. Y era lo que el Señor me hablaba, o sea, en medio de esas tormentas, en medio de esas dificultades, Dios nos saca con abundancia.
Acuérdense del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios no los sacó pobres, no los sacó ahí como el pueblo que era sumiso, que estaba trabajando, que no tenían una visión de lo que él les estaba proyectando. Dice que ellos salieron con riquezas, salieron bien. Bueno, y acá el Señor nos dice en esta mañana, yo te voy a sacar de en medio de tu tormenta con abundancia. Yo te voy a dar la victoria en medio de esa tormenta tan fuerte que estés viviendo. No conozco cuál es tu dificultad, mi amado hermano, en esta mañana. No sé por lo que está atravesando tu familia o por lo que tú internamente estés atravesando, porque internamente tenemos luchas. O que levante la mano el que diga, no, yo nunca he tenido una lucha y yo soy súper fuerte porque nunca me pasa nada, porque voy bien. No, ¿cierto? Muchos tenemos que pasar por dificultades y por esas tormentas interiores, esas tormentas ahí que están tocándonos fuertemente y que nos están jalando de un lado al otro. Pero el Señor me dice, Janet, y el Señor nos dice en esta mañana, Mireya, Heidi, yo los voy a sacar en medio de la tormenta con abundancia, porque conozco la situación por la que pasan y no va a ser eterna esa situación, amén. Entonces, Él nos saca con abundancia en medio de la dificultad, nos lleva a un lugar en donde vamos a recibir esa recompensa, en donde vamos a recibir como el botín por el cual tú estás peleando o luchando, ese botín que es de gran bendición, ese botín que va a traer regocijo y va a traer la victoria, no solo para ti que lograste pasar, sino para tu familia, para las personas que están a tu alrededor, para esas personas que te vieron en medio de la dificultad, que de pronto dijeron, uy, no, eso ya no se va a levantar de ahí, eso es muy difícil, no va a poder, yo creo que no va a seguir adelante. Pero cuando Dios te dice, sí puedes seguir, ese tipo de personas que tal vez dijeron eso, van a decir, wow, ¿cómo lo logró? ¿Cómo pudo salir adelante? ¿Cómo pudo pagar esas deudas? ¿Cómo pudo conseguir un empleo en medio de tanta restricción que hay en este momento? ¿Cómo pudo viajar a tal país y poderse proyectar en ese lugar? En medio de la tormenta, Dios nos da abundancia. En medio de la tormenta, Él nos saca en abundancia, no nos va a sacar derrotados, nos saca en victoria y nos saca más firme, lo que leíamos en Pedro, en primera de Pedro, nos saca firmes, ¿cierto? Nos saca victoriosos, porque Jesús sacó a sus discípulos en medio de la tormenta victoriosos. No los sacó con más tormenta, no los sacó con más problemas, los sacó victoriosos y les dejó la enseñanza, o sea, la enseñanza de Jesús. Cuando yo leía este pasaje, no era que él estuviera ahí, sino que sus discípulos entendieran que él no los había dejado solos. Oiga, yo no los dejé solos, yo estoy aquí. Y el Señor muchas veces nos dice, no los he dejado solos. Yo también estoy batallando con ustedes. Yo también voy de la mano en medio de sus dificultades, en medio de sus anhelos, también estoy ahí. Y es eso, es poder entender, mis amados, que esa palabra pueda penetrar y pueda ser revelada en nuestras vidas, que no estamos solos y que Él es el que está en medio de la adversidad y que Él está con nosotros, porque Jesús nunca nos deja en medio de la adversidad solos. Jesús no dejó a los discípulos solos en medio de la adversidad, estuvo con ellos y era lo que Él les quería como enseñar cuando les reprendió o cuando les corrigió y les dijo, hombres de poca fe, o sea, ¿qué pasa? Mírenme, yo estoy con ustedes, yo no he zarpado, yo no he dicho, ¿sabes qué? Veo la tormenta y huyo, como muchas veces sucede en nuestro diario vivir, que encontramos las dificultades o están esas dificultades ahí y decimos, no, Señor, definitivamente tú no escuchas mi oración, definitivamente esto no es, y desertamos y renunciamos y renegamos tal vez y decimos, pero ¿dónde estás, Dios? No, no se trata de abandonar, se trata de seguir, porque el barco en donde iban los discípulos continuó mar adentro, continuó, o sea, el barco no retrocedió y salió de la tormenta, continuó. ¿Ves? Y nuestra vida tiene que continuar porque nuestra vida no puede ir en retroceso, hay que ir en avance. Y el Señor nos decía, y el Señor
o sea, Dios cuando yo leía esta palabra, era eso, yo lo entendía de esa manera, que en medio de la tormenta Él va a estar, o sea, va a estar, no vamos a retroceder, aunque sintamos que no tenemos fuerzas, aunque sintamos que no hay respuesta, aunque sintamos que todo está oscuro, porque yo visualizaba eso como la nube en la tormenta, que está en medio de esa tormenta y que se viene esa tormenta fuerte a atacar, lluvia, lluvia, truenos, relámpagos. Yo voy a estar ahí, entiéndanlo que yo voy a estar ahí, no los voy a soltar, no los voy a soltar ni los voy a dejar. Y la palabra nos recuerda y nos dice que sí, que nos va a sacar en abundancia en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del problema que tú, mi amada hermana, o tú, mi hermano, estés pasando. Dios te va a sacar en abundancia, créelo, tómalo en tu corazón y dile, bueno, Señor, aunque no pueda ver lo que está pasando, aunque no pueda entender lo que esté sucediendo, todas las cosas, mis amados, todas por difíciles que sean, obran para bien en nuestra vida. Pero Janet, ¿cómo es posible que si se me muere un ser querido que tanto amo, todo obra para bien? Sí, todo obra para bien. Aunque es difícil de entender, todas las cosas obran para bien. En el momento, mis amados, no entendemos y en el momento no sabemos por qué suceden. Pero cuando tú pasas esa tormenta y el Señor te saca de esa dificultad y tú miras hacia atrás, tú dices, ya entiendo por qué tenía que haber pasado, ya entiendo por qué tenía que haber sucedido esto en mi vida, ¿verdad? Aunque fue duro el momento, tenía que haberlo pasado, ¿ves? Aunque fue difícil, tenía que haberlo pasado. No quedarme, porque no te vas a quedar. Y quiero que en esta mañana te lleves eso en tu corazón, te lleves eso ahí en tu espíritu. O sea, tú no te vas a quedar en la tormenta, tú no te vas a quedar en tu aflicción, tú no te vas a quedar en tu angustia, tú no te vas a quedar en el temor, no te vas a quedar. O sea, Dios te va a sacar en victoria y en abundancia. Amén. Y quiero que por favor vayamos al Salmo 66, 12. Ya lo leímos. Salmos 23, perdón. Salmos 23. Quiero que me acompañen. El Salmos 23 es un salmos que conocemos y que es poderoso. Amén. Y dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará pastorear. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Él confortará tu alma en medio de esa dificultad, mis amados. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mira lo que dice, tú estarás conmigo. Aquí no nos está diciendo la palabra, Janet, ustedes no van a vivir ningún momento de dificultad en la tierra, en sus vidas, con sus familiares, con sus hijos. No, no me está diciendo eso la palabra. Me está diciendo que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno porque ¿quién va a estar con nosotros? Dios, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, perdón, me infundirán aliento. Aderezas mesas delante aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa, mira lo que dice la palabra acá, mi copa rebosará. Amén. Rebosará. Mi copa rebosará. Rebosará de bendiciones, rebosará esa copa de unción, rebosará esa copa de bien para ti y para tu familia. ¿Por qué? Porque Él unge nuestra cabeza. Dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosará. Entonces, después de esa tormenta, después de esa dificultad, después de andar en esos valles de muerte, de esos valles de inseguridad, de esos valles en donde no vemos respuestas, dice la palabra que nuestra copa va a rebosar después. Ya vimos que nos dará abundancia después de la tormenta y ahora vamos a rebosar abundantemente después de esa tormenta. Amén. Después de esa tormenta vamos a recibir, pero cuando estás tú dentro de la tormenta no estás solo, igual estás con Él. Dice que su vara y su callado nos infunden aliento y nos permiten proseguir y nos permiten ir en medio de la dificultad, porque tampoco vamos a estar solos. Amén. Y esta es una palabra poderosa en Salmos. Dice que Él es ese pastor y ese pastor va a estar ahí.
Ese pastor es el que nos va a guiar, ese pastor es el que nos va a direccionar, ese pastor es el que nos va a ayudar en medio de nuestros pensamientos negativos, ese pastor es el que nos va a corregir, porque en medio de la tormenta, Él nos tiene que corregir en medio de la tormenta, lo que yo les decía de la dificultad, Él nos tiene que enseñar algo. Entonces, ¿los discípulos fueron enseñados por Jesús en medio de la tormenta? Sí. Y creería que la enseñanza que Jesús les dio era que yo no los he dejado solos y yo voy con ustedes en medio de la tormenta. O sea, tienen que entender que yo voy a estar en medio de la tormenta y que es necesario pasar por dificultades, por tormentas, por batallas, por duras que sean, sí las tendremos que pasar. Nuestros hijos las tendrán que pasar. Nosotros como padres tenemos a nuestros hijos y quisiéramos que nuestros hijos siempre estuvieran en una burbuja donde no les pasara absolutamente nada, ni nadie los mirara mal, ni nadie les dijera palabras feas, nada. Pero resulta que nuestros hijos se tienen que exponer afuera a la calle. Y ahí es donde ellos tienen que entender y tienen que tener esa identidad en donde ellos van con Dios, en donde Dios a través de su Hijo Jesús está con ellos y no los va a dejar solos. Y tienen que enfrentarse a un mundo diferente que nosotros como padres no quisiéramos que se enfrentara, ¿cierto? Porque es un mundo adverso, es un mundo malo, es un mundo que quiere dañar a nuestra juventud y no quisiéramos. Pero en la medida en que tú inyectes a tu hijo, que obviamente no todo va a estar bien en la vida porque habrán dificultades en ese camino, así como hubo en los discípulos cuando fueron a la tormenta, cuando estuvieron en el barco con Jesús y se encontraron con esta dificultad. No quiere decir que se van a quedar ahí, no quiere decir que no van a salir adelante, no quiere decir que no vayan a cumplir sus sueños, los van a cumplir porque obviamente si están cimentados sobre la roca, están afirmados, establecidos, lo que leíamos en Pedro, van a lograrlo. Amén. Entonces, en la medida en que tú y yo podemos inyectarle eso a nuestros hijos, van a entender que en medio de la tormenta ellos van a ser victoriosos, va a haber sobreabundancia, van a rebosar, sus vidas, sus cabezas van a ser ungidas y van a rebosar, porque es necesario pasar por dificultades, es necesario pasar por los problemas que vivimos. No quisiéramos, pero necesitamos porque Dios quiere formarnos, porque Dios no te quiere dejar en la tormenta, porque Jesús no dejó a los discípulos en la tormenta, los sacó y los sacó en victoria, los sacó y los sacó en abundancia. Y en esta mañana el Señor nos habla y nos dice, o sea, yo los voy a sacar en abundancia, los voy a sacar donde van a rebosar, donde esa copa va a rebosar, porque después de la tempestad viene la calma. Y a veces es una palabra como cliché, digo yo, porque uno dice, ay, sí, después de la tempestad viene la calma, pero si yo estoy viviendo por un momento difícil, ¿cuándo voy a ver la calma? ¿Cuándo? Y yo le pregunto a veces a Dios, bueno, yo quiero sentir eso realmente, o sea, ¿en qué momento siente uno la calma? En la calma la sientes cuando tú estás en la tormenta, cuando tú dices, me agarro, cuando tú dices, no estoy solo o no estoy sola en la tormenta, porque quien va conmigo no me va a dejar caer, quien va conmigo me va a ayudar a pasar esta tormenta, a pasar este difícil momento, a pasar de pronto en tu trabajo tienes un jefe que está martillándote ahí, que está siendo cansón, que está siendo intenso y uno dice, Dios, quisiera estrellarlo o abrirle su cabecita para que entendiera miles de cosas, pero no podemos. Y ese tipo de situaciones roban la paz de tu corazón, pero Dios te dice, vamos, no te voy a dejar. Sé que este jefe es complicado, sé que esta persona es complicada, pero en medio de esta dificultad que estás pasando, estás aprendiendo. No estoy aprendiendo, quiero renunciar, quiero tirar la toalla y quiero dejar todo botado porque este jefe es malo. En medio de esa dificultad, Dios te muestra, Dios te fortalece, Dios te afirma, Dios te da sobreabundancia para sacarte en victoria, porque en medio de la tempestad va a venir la calma, sí. ¿En qué momento va a venir la calma? No te puedo decir, pero sé que y tengo la convicción en mi corazón que cuando tú estás firme, arraigado sobre la roca, Dios te va a traer la calma y la paz en medio de la adversidad para poder pasar
para poder reclamar el botín, para poder recibir la abundancia, para poder recibir y ensancharte cada día más y crecer. Dios nos permite que tengamos algunas dificultades por algo, porque tal vez a través de esa dificultad que tú estés pasando puede ser testimonio para otra persona. Y puedes decirle y decir, me coloco en los zapatos de mi hermano porque sé por lo que está pasando. Sé porque yo lo viví. Y cuando tú lo vives y lo experimentaste y pasaste la tormenta, tú le puedes decir, no va a ser eterna, porque yo también lo viví, yo también lo padecí y no fue eterno. Que yo te dé un tiempo y te diga, en 2 meses va a terminar tu tribulación, en 2 meses va a terminar la dificultad en la que tú estés pasando, no te la puedo decir, porque eso va muy personal a ti, muy a lo que tú estés viviendo, muy a lo que tú digas, Señor, direcciona mi barco, como cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús direccionó cuando se paró y le dijo al viento, cesen vientos, mar, aquíétate. Cuando Él direccionó, igual cuando Él direcciona tu vida, Él da el tiempo, no lo doy yo. Y ahí es donde tenemos que aferrarnos y decir, Señor, esta tormenta no va a ser eterna, esta dificultad por la que estoy pasando no va a ser eterna, este COVID no va a ser eterno para nuestra nación, para nuestro país, para el mundo entero, esto va a pasar, ¿me entiendes? La dificultad, la enfermedad que estés pasando, el problema familiar que estés pasando, no va a ser eterno. O sea, el Señor en esta mañana nos dice no va a ser eterno, porque los discípulos no fueron eternos en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, no se quedaron, no fue eterna. Amén. Y él nos dice que vamos a rebosar después de que pasemos. Y sé que después de que los discípulos pasaron esa difícil tormenta y que Jesús les habló, ellos pudieron entender, me imagino que pudieron entender y decir, bueno, estábamos en medio de un camino difícil, pero el Señor no nos soltó, el Señor estuvo con nosotros. Nosotros somos los que sentimos que hemos sido abandonados, como en esa tormenta, porque yo pienso que los discípulos se sintieron abandonados en la tormenta, ellos se sintieron como que Jesús se fue a dormir, a descansar y estamos abandonados en medio de la nada, en medio de que vamos a naufragar y se preocuparon, pero ellos no estaban solos, no estaban solos y tu dificultad, tu problema o por lo que tú estés pasando, mi amado o mi amada hermana, no es solo tuyo. O sea, Dios está en medio de esa dificultad, Dios está en medio de ese asunto. Tienes que creerlo en tu corazón, Él está en medio del asunto. Amén. Y ya para terminar, quiero que vayamos a Salmos 4. Salmos 4. Salmos capítulo 4, versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Mira lo tremendo de esta palabra, dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En los momentos más difíciles, Dios nos va a ensanchar. En los momentos más difíciles Dios va a traer la respuesta. En los momentos más difíciles yo creo que puertas abiertas para nuevos empleos hay, ¿cierto? En esos momentos que la circunstancia me dice, hay una pandemia y todo está cerrado y ya no puedes trabajar, pero acá el Señor me dice que cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Él nos hace ensanchar en medio de la dificultad. Él nos ensancha en medio de la tormenta. Cuando esa tormenta es oscura, es gris, que tú no ves respuesta, Él te saca en victoria y Él te ensancha en medio de la dificultad. Amén. Y eso fue lo que le pasó también a los discípulos. En medio de sus dificultades, en medio de esa tormenta, el Señor los sacó en victoria, los sacó, los formó. Ahí estuvo Él. Y Dios en esta mañana nos dice, en medio de tu tormenta, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, en medio de ese temor que sientes en tu corazón, de esa ansiedad que hay en tu mente, yo te voy a ensanchar y te voy a sacar en victoria, porque no vas a salir como entraste, vas a salir completamente diferente. Los discípulos salieron diferentes y yo sé que los discípulos pudieron salir diferentes,
con un concepto diferente de lo que vivieron, de lo que estuvieron allá y de cómo salieron, porque ellos salieron en victoria. Ninguno de ellos salió con raspaduras, con golpes, porque cuando está la marea alta, pues se mueve el barco y si tú no te coges bien, pues te golpeas. No, ellos no salieron golpeados, ellos salieron en victoria, salieron sanos y vivos. Y en medio de tu dificultad, en medio de tu problema, en medio de tu ansiedad, de tu temor, el Señor te va a sacar en victoria. Simplemente tenemos que creer y decir, Señor, no voy sola en medio de este barco, no me monté sola porque tú direccionas mi barco y tú diriges el barco de mi familia. Y sabes, la recompensa que tú vas a recibir no la recibes sola, la recibe también tu familia, porque eres bendecida, ¿ves? Y la bendición te sigue y esa bendición contagia a los que están alrededor tuyo. Entonces, esta palabra quiero que la tomes en esta mañana y que entiendas, y el Señor me hablaba y me decía, Janet, o sea, en medio de tus tormentas y de tus dificultades, yo no te he dejado sola, o sea, no te he dejado sola y no he dejado sola a tu familia y continúo en el barco direccionándolos, continúo con ustedes, continúo porque eso no me quiere decir que ya pasé esta tormenta y ya todo queda superado y todo queda bien. No, van a venir otras cosas más adelante, pero ya tú tienes una certeza en tu corazón, una convicción en tu espíritu, que cuando tú te encuentres en medio de cualquier dificultad, mi amado y mi amada hermana, que estés viviendo, no vas sola, no vas sola. Y el Señor me decía, no estás sola. O sea, yo voy direccionando este barco, yo voy dirigiendo este barco. Entonces no temamos, no temamos porque de pronto no recibimos la respuesta de la persona que yo quería, porque de pronto no recibimos la respuesta del médico o no escuché el diagnóstico que yo quería escuchar del médico. No te preocupes. Dios va en medio de tus dificultades y en cada una de esas cositas que están ahí, Él te dice, vamos, vamos porque yo voy adelante. ¿Amén? Y aquí nos dice que nos va a ensanchar y nos ensancha en medio de esas dificultades. Y cuando atravesamos, salimos en abundancia, salimos firmes y salimos victoriosos. Amén. Entonces, pues mis amados, esta era la palabra que el Señor había colocado en mí. Hace mucho rato tenía esa palabra ahí que Dios me la había dado y me recordaba. Y cuando yo leía Jesús calma la tempestad cuando iba con sus discípulos, eso me enseñaba Dios, que en medio de las dificultades Él nunca nos va a dejar solos, que a veces nosotros nos sentimos solos, es diferente, pero Él nunca nos ha soltado. Entonces quiero que te lleves esta palabra a tu casa, te la lleves para ti, para tu familia, la agarres, que puedas en la semana poder ir a ese pasaje y poder leerlo y decir, Señor, gracias porque en medio de la dificultad no estoy solo y porque en medio de la dificultad vendrá un tiempo mejor para mí y para mi familia, el tiempo de ensanchar, el tiempo de crecer y el tiempo de ser fortalecidos, formados y establecidos en Él. Amén. Entonces, mis amados, quiero que ahí donde estén vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Quiero que inclines ahí tu rostro. Padre, te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús por este tiempo, por esta palabra, Señor. Gracias, porque aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad, Señor, tenemos nuestra fe y nuestra convicción de que no vamos solos, de que tú estás en medio de la tormenta, en medio de nuestras batallas, llámese espirituales, de nuestros pensamientos, físicas, tú estás allí, Señor. Y en esta mañana yo te doy gracias por cada una de las personas que se han conectado, que han tenido un corazón dispuesto y que han recibido tu palabra. Hoy te pido para que seas tú bendiciéndoles, supliéndoles, Señor, formándoles y estableciéndoles cada día más sobre la roca que eres tú, Cristo Jesús, en sus vidas. Te damos gracias, Padre eterno. Te doy gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio de poder llevar tu palabra, de poder compartir tu palabra, Señor. Toda la honra y toda la gloria para ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias.